Nunca imaginé que un simple tubo de plástico, un hisopo de algodón y un poco de saliva podrían tener la fuerza de una bomba atómica, una bomba silenciosa, invisible, que esperó pacientemente en un sobre acolchado durante semanas antes de detonar y reducir a cenizas los cimientos de mi existencia. Dicen que la verdad os hará libres, pero nadie te advierte que, antes de la verdad te destroza, te muele los huesos y te arranca la identidad a tiras. Me llamo Isabela. Tengo 35 años, una carrera exitosa como arquitecta en el centro de la ciudad y hasta hace 3 días creía tener una familia normal. Bueno, normal quizás no sea la palabra adecuada. Digamos que tenía una familia funcional, estructurada bajo las normas rígidas de la alta sociedad, donde las apariencias importan más que el oxígeno que respiramos. Todo comenzó como una broma, un capricho inocente. Mi esposo, Santiago, me regaló uno de esos kits de ancestralidad genética para mi cumpleaños. Para que descubras si esa obsesión tuya por el orden viene de algún antepasado alemán o si tu temperamento es herencia italiana, me dijo riendo mientras me servía una copa de vino tinto. Yo me reí con él, lo tomé como un juego, hice la prueba, envié el paquete por correo y me olvidé del asunto. La vida siguió su curso. Reuniones con clientes, cenas benéficas organizadas por mi madre, Regina, y los domingos de asado en la casa de campo de mis padres. Regina, mi madre, debería empezar por describirla, porque ella es el sol negro alrededor del cual orbitaba toda nuestra familia. Regina es una mujer de una belleza gélida, inmutable. A sus 60 años no tiene ni un cabello fuera de lugar. Siempre vestida de seda o lino, con perlas discretas y una postura tan recta que parece que se tragó una vara de acero en su juventud. Ella no abraza, ella permite que te acerques. Ella no ríe a carcajadas, ella sonríe levemente si algo es de su agrado. Siempre sentí que yo era una decepción para ella. No porque fuera una mala hija, fui la mejor estudiante, me gradué con honores, me casé con un buen hombre, sino porque no era como ella. Yo tengo el cabello rizado, rebelde, oscuro como la noche. Ella es rubia ceniza, lacia. Yo tengo la piel trigueña, cálida, que se broncea con 5 minutos de sol. Ella es pálida, de porcelana, casi traslúcida. Pero más allá del físico, era mi alma lo que le molestaba. Yo sentía demasiado. Lloraba con las películas, me apasionaba por el arte, me ensuciaba las manos con arcilla y pintura. Regina detestaba el desorden emocional. Isabela, contrólate. Las emociones son para la intimidad de tu habitación, no para el público, solía decirme cada vez que se me quebraba la voz. El correo electrónico llegó un martes por la tarde. Estaba lloviendo a cántaros. Recuerdo el sonido de la lluvia golpeando el cristal de mi oficina, un repititeo constante y melancólico que presagiaba lo que estaba por venir. Abrí el correo sin pensarlo mucho, esperando ver un gráfico colorido con porcentajes de Europa del Sur y quizás un toco de África del Norte. Lo que vi me heló la sangre. Al principio no lo entendí. El cerebro humano tiene un mecanismo de defensa fascinante, niega lo que no puede procesar. Miré los números, leí los nombres de las coincidencias genéticas. Coincidencia de ADN, parentesco cercano encontrado. Debajo de ese encabezado había un nombre que conocía muy bien, pero la etiqueta al lado del nombre estaba equivocada. Tenía que ser un error del laboratorio, un error informático, una broma de mal gusto. El nombre era Estela. La etiqueta decía Madre Biológica. Cerré la laptop de golpe, como si al hacerlo pudiera borrar la realidad. Mi corazón latía tan fuerte que sentía los golpes en la garganta, asfixiándome. Me levanté de la silla, mis piernas temblaban como si fueran de gelatina. Caminé hacia la ventana, mirando la ciudad gris bajo la lluvia, tratando de respirar. Estela. Estela no era una desconocida. Estela era mi tía, la hermana menor de mi madre.
La oveja negra, la artista loca, la mujer que vivía en una casa pequeña llena de gatos, plantas y olor a incienso en el barrio bohemio de la ciudad. La mujer de la que Regina siempre hablaba con un suspiro de desdén y lástima. «Pobre Estela», decía mi madre, mientras tomaba té en sus tazas de porcelana fina. Nunca supo centrarse, tan inestable, tan perdida. Estela siempre había sido amable conmigo, pero distante. Había una tristeza profunda en sus ojos grandes y oscuros. Ojos que, ahora que lo pensaba, eran idénticos a los que yo veía cada mañana en el espejo. Volví a abrir la computadora. Mis manos sudaban frío. Hice clic en los detalles. 49.8% de ADN compartido. La ciencia no miente. Los números no tienen sentimientos ni agendas ocultas. Estela era mi madre. Y eso significaba que Regina, la mujer que me había criado, la mujer que había controlado cada aspecto de mi vida con su mano de hierro, me había mintido cada día durante 35 años. Pasé las siguientes 2 horas sentada en el suelo de mi oficina, llorando en silencio. No llamé a Santiago, no podía decírselo a nadie todavía. Sentía vergüenza, sentía que yo misma era una mentira. ¿Quién era yo si no era hija de Regina y Rodolfo? ¿Era yo un error? ¿Un secreto vergonzoso que tuvieron que ocultar? Salí de la oficina antes de tiempo. No podía ir a casa. Necesitaba respuestas y sabía que solo había un lugar donde podía obtenerlas, aunque me aterrorizaba ir allí. Conduje bajo la lluvia, mis manos apretando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. El coche parecía conducirse solo, guiado por una fuerza invisible hacia la mansión de mis padres en las colinas de la ciudad. La casa de mis padres era imponente, un edificio neoclásico, perfecto, con jardines podados milimétricamente. Al entrar, el silencio de la casa me recibió como un manto pesado. Olía a cera para muebles y a lirios frescos, el olor de siempre. El olor de la perfección asfixiante. Encontré a mi padre, Rodolfo, en su estudio. Estaba leyendo el periódico, con sus gafas de lectura en la punta de la nariz. Rodolfo siempre fue un hombre pasivo, un satélite que giraba alrededor del planeta Regina. Nunca levantaba la voz, nunca contradecía a mi madre. Siempre pensé que era por amor o por respeto. Ahora me preguntaba si era por cobardía. «Isabela, hija», dijo, bajando el periódico y sonriendo con esa calidez tibia que lo caracterizaba. «No te esperábamos. Tu madre está en el jardín de invierno con las orquídeas». Cerré la puerta del estudio detrás de mí. El sonido del pestillo al cerrarse sonó como un disparo en la habitación silenciosa. «No vine a ver a mamá», dije. Mi voz sonaba extraña, rasposa, como si no fuera mía. «Vine a verte a ti, papá». «Oh, Rodolfo, no sé cómo debería llamarte». Él frunció el ceño, confundido. Se quitó las gafas lentamente y las dejó sobre la mesa de caoba. «¿De qué estás hablando, Isabela? ¿Estás bien? Te ves pálida». Saqué el papel que había impreso en la oficina. Lo había doblado tantas veces que estaba arrugado y húmedo por el sudor de mis manos. Caminé hacia su escritorio y lo dejé caer sobre la superficie pulida, justo encima de su periódico financiero. «Hice una prueba de ADN», dije. Fui directa. No tenía energía para preámbulos. Rodolfo miró el papel. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas. Vi el momento exacto en que comprendió. Su rostro, habitualmente sonrosado, se volvió gris ceniza. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Se hundió en su sillón de cuero como si de repente hubiera envejecido 20 años en 5 segundos. «Isabela», susurró. Su voz temblaba. «Dime que es mentira», supliqué, sintiendo que las lágrimas volvían a subir a mis ojos. «Dime que el laboratorio se equivocó. Dime que soy tu hija y que Regina es mi madre. Dímelo». Rodolfo se cubrió la cara con las manos. Un sollozo escapó de su pecho, un sonido roto y doloroso que nunca había escuchado en él.
no puedo mentirte más, dijo, y esas 5 palabras terminaron de romper mi corazón. Ya no. Entonces, ¿es verdad?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Estela es mi madre? Él asintió lentamente, sin mirarme a los ojos. ¿Y tú?, pregunté, temiendo la respuesta. ¿Tú eres mi padre? Rodolfo levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No, dijo suavemente, no biológicamente. Tu padre fue un amor de verano de Estela, un músico que estaba de paso por la ciudad. Él ni siquiera supo que existías. Me dejé caer en una silla frente a él. Sentía náuseas. Todo mi mundo giraba. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué me mintieron? ¿Por qué me robaron mi identidad? Fue idea de tu abuela, comenzó a explicar Rodolfo, su voz débil. Y de Regina. Estela era muy joven, apenas tenía 19 años. Era rebelde, inestable, no tenía dinero. Tu abuela dijo que un hijo ilegítimo arruinaría la reputación de la familia. ¿Y Regina? Regina y yo llevábamos 10 años intentando tener hijos. 10 años de tratamientos, de inyecciones, de lágrimas, de abortos espontáneos. Regina estaba desesperada. Así que hicieron un trato, dije con amargura. Compraron al bebé de la hermana pobre. No fue una compra, Isabela. Pensamos que era lo mejor para todos. Para ti, te dimos todo. Educación, seguridad, un hogar estable. Estela no podía darte eso. Ella vivía en una habitación alquilada. Apenas tenía para comer. ¡Ella era mi madre!, grité, poniéndome de pie. La rabia comenzaba a reemplazar al dolor. No teníais derecho a decidir por ella. ¿Ella aceptó? ¿Ella me regaló? Rodolfo bajó la mirada de nuevo. El silencio se alargó, denso y pegajoso. «Papá», insistí, «¿Estela me regaló voluntariamente?» Ella no tuvo mucha opción», admitió él. «Tu abuela la amenazó con desheredarla, con echarla a la calle sin nada. Y Regina le prometió que podría ser parte de la familia, que te vería crecer, que serías su sobrina. Le prometimos que nunca te faltaría nada». Estela firmó los papeles llorando. Fue el día más triste que recuerdo en esta casa. Sentí una oleada de odio hacia ellos, hacia mi abuela, que ya había muerto, pero sobre todo hacia Regina. Regina, que jugaba a ser la madre perfecta mientras mantenía a mi verdadera madre al margen, obligándola a vivir la mentira, a verme en las cenas de Navidad y tener que actuar como una tía lejana. ¡Qué tortura! ¡Qué crueldad inimaginable! «¿Dónde está ella?», pregunté, refiriéndome a Regina. «En el jardín de invierno», repitió Rodolfo. «Isabela, por favor, ten cuidado. Tu madre, ella te ama a su manera. Ella cree que te salvó». «Ella no me salvó», escupí con veneno. «Ella me secuestró». Salí del estudio y crucé el pasillo largo hacia la parte trasera de la casa. Mis tacones resonaban en el mármol como martillazos de un juez dictando sentencia. Llegué a las puertas de cristal del jardín de invierno. Allí estaba ella, Regina. Estaba cortando unas hojas secas de una orquídea blanca, con esa precisión quirúrgica que aplicaba a todo en la vida. La luz gris de la tarde entraba por los cristales, iluminando su perfil severo. Se veía tan tranquila, tan en control, que me dieron ganas de gritar hasta romper los vidrios. Abrí la puerta. El aire húmedo y cálido del invernadero me golpeó, cargado con el olor dulce y empalagoso de las flores tropicales. «Mamá», dije. La palabra me supo a ceniza en la boca. Regina se giró lentamente, con las tijeras de podar aún en la mano. Me sonrió, esa sonrisa perfecta y vacía. «Isabela, querida, qué sorpresa. ¿Te quedas a cenar? Le diré a Marta que ponga un cubierto más». La miré fijamente, estudiando cada rasgo de su cara, buscando algo de mí en ella. No había nada. Éramos 2 extrañas unidas por una mentira monumental. «Lo sé todo, Regina», dije. Dejé de llamarla mamá en ese instante.
Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, pero se recuperó rápidamente. ¿De qué hablas, querida? Estás muy alterada. ¿Ha pasado algo con Santiago? No es Santiago, es Estela. Al mencionar ese nombre, el cuerpo de Regina se tensó. Fue imperceptible, pero yo la conocía. Sus hombros se elevaron 1 milímetro. Apretó las tijeras con más fuerza. ¿Qué pasa con tu tía? ¿Ha vuelto a pedir dinero? No, dije, dando un paso hacia ella. Hice una prueba de ADN. Sé que ella es mi madre. Sé que tú no lo eres. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se oía la lluvia. Regina dejó las tijeras sobre una mesa de metal con una calma escalofriante. Se quitó los guantes de jardinería, dedo por dedo, sin mirarme. Sabía que este día llegaría, dijo finalmente. Su voz no tenía remordimiento ni miedo. Era fría, pragmática. Siempre supe que tu curiosidad sería nuestra ruina. ¿Nuestra ruina?, pregunté incrédula. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿La reputación? Me robaste, Regina. Me robaste de los brazos de mi madre. Te salvé, gritó ella de repente, perdiendo la compostura por primera vez en mi vida. Sus ojos azules destellaron con furia. Te salvé de una vida de miseria. Estela era una niña estúpida que se acostó con un músico drogadicto. ¿Qué vida te iba a dar? ¿Vivir en una comuna? ¿Comer arroz todos los días? Mírate, Isabela. Eres una arquitecta exitosa. Tienes clase, tienes educación, tienes mundo. Todo eso te lo di yo. Yo te moldeé. Yo te hice quien eres. Tú me moldeaste para ser una copia tuya, repliqué, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Pero fallaste. Porque por dentro siempre fui como ella. Siempre sentí que no encajaba en tu mundo de plástico. Eso es ingratitud, dijo Regina, recuperando su frialdad. Te di mi vida entera. Te amé más que a nada. Si me amaras, me habrías dicho la verdad. Si me amaras, no habrías torturado a tu propia hermana, obligándola a ver a su hija llamar mamá a otra mujer. Regina soltó una risa seca, sin humor. Estela es débil, siempre lo fue. Ella aceptó el trato. Ella tomó el dinero que mamá le dio para empezar su carrera artística. Ella te vendió, Isabela. No lo olvides. ¡Mientes! La voz vino desde la entrada del invernadero. Me giré de golpe. Allí, parada bajo la lluvia, empapada, estaba Estela. Rodolfo estaba detrás de ella, sosteniendo un paraguas inútil, con la cabeza baja. Había llamado a Estela, al menos había hecho algo decente. Estela entró en el invernadero. Su ropa bohemia, una falda larga de colores y un chal de lana, goteaba agua sobre el suelo inmaculado. Su cabello oscuro y rizado, idéntico al mío, estaba pegado a su cara. Pero sus ojos ardían con un fuego que nunca antes había visto. «No te atrevas a decirle que la vendí», gritó Estela, caminando hacia nosotras. Regina retrocedió un paso, mirando a su hermana con asco. «Mírate, Estela, entras aquí ensuciando todo, como siempre». Estela me miró a mí. Su expresión se suavizó, transformándose en puro dolor y amor. «Isabela, mi niña», susurró. Sentí un impulso magnético de correr hacia ella, pero mis pies estaban clavados al suelo. Estaba presenciando el choque de dos mundos, de dos verdades. «Dile la verdad, Regina», exigió Estela. «Dile cómo me encerraron en la habitación de invitados cuando nació. Dile cómo me sedaron. Dile que cuando desperté, ella ya estaba en tu cuna y a mí me dijeron que si intentaba algo, llamarían a la policía y dirían que yo era una drogadicta incapaz de cuidarla». Miré a Regina, horrorizada. «¿Es cierto?», pregunté. Regina levantó la barbilla, desafiante. «Hice lo que era necesario para proteger a la familia. Tú eras una niña irresponsable. Yo era la madre que ella necesitaba y no me arrepiento. Mírala, Estela, es perfecta, gracias a mí». Estela se acercó a mí.
No le importó estar mojada, me tomó las manos. Sus manos eran ásperas, manchadas de pintura, cálidas. Las manos de Regina siempre habían sido suaves y frías. «Nunca dejé de amarte, Isabela», dijo Estela llorando. «Cada cumpleaños, cada Navidad, yo estaba allí, en la esquina, viéndote abrir los regalos que Regina te compraba, regalos caros que yo no podía pagar. Pero yo te escribía cartas, cientos de cartas. Regina prometió dártelas cuando fueras mayor». Miré a Regina. «¿Dónde están las cartas?». Regina desvió la mirada. «Las quemé», dijo con indiferencia. «Eran estupideces sentimentales. No te habrían hecho ningún bien». En ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de mí. El último hilo que me unía a Regina se cortó. No sentí odio, sentí una profunda y helada decepción. Me di cuenta de que Regina era una mujer enferma de control, incapaz de amar verdaderamente, porque el amor requiere libertad y verdad, dos cosas que ella no podía ofrecer. Solté las manos de Estela suavemente y me acerqué a Regina. Estábamos cara a cara. «Tienes razón, Regina», dije con voz tranquila, lo que pareció asustarla más que mis gritos. «Me diste educación, dinero y clase. Me enseñaste a vestir bien y a usar los cubiertos correctos. Pero no me diste lo más importante. No me diste raíces. Me construiste sobre una mentira. Y las casas construidas sobre cimientos falsos, como bien sabes que sé como arquitecta, siempre acaban derrumbándose». Me quité el collar de perlas que llevaba, un regalo de Regina por mi graduación. Lo dejé sobre la mesa, junto a las tijeras de podar. «Me voy», dije. «No puedes irte», dijo Regina, su voz temblando por primera vez con pánico real. «Esta es tu casa, soy tu madre». «No», respondí. «Tú eres Regina, ella es mi madre». Me giré hacia Estela y le tendí la mano. «Vámonos, Estela, quiero ver tu casa. Quiero ver los cuadros que pintas. Quiero que me cuentes sobre mi padre, el músico. Quiero conocerte». Estela sollozó y tomó mi mano con fuerza, como si temiera que yo desapareciera. Salimos del invernadero, dejando a Regina sola entre sus orquídeas perfectas y mudas. Pasamos junto a Rodolfo, que seguía llorando en silencio. Me detuve un segundo frente a él. «Gracias por decir la verdad al final, Rodolfo, aunque llegaste 35 años tarde». Salimos a la lluvia. El agua estaba fría, pero se sentía limpia, purificadora. Me subí al coche de Estela, un viejo modelo destartalado que olía a lavanda y trementina. No era un coche de lujo, pero por primera vez en mi vida sentí que estaba en el lugar correcto. Mientras nos alejábamos de la mansión, miré por el espejo retrovisor. La casa se veía pequeña, distante, como una casa de muñecas abandonada. Esa noche, en el pequeño apartamento de Estela, bebimos té de hierbas en tazas desparejadas. Ella sacó una caja vieja de debajo de su cama. No todas las cartas habían sido quemadas. Había guardado copias, bocetos, fotos mías que había tomado a escondidas con un teleobjetivo en mis festivales escolares. Lloramos, reímos y hablamos hasta que salió el sol. Me contó que mi padre tenía una risa contagiosa y que tocaba el violín. Me contó que yo lloraba mucho de bebé, pero que me calmaba cuando ella me cantaba canciones de cuna antiguas. Descubrí que mi obsesión por el arte no era un defecto, sino una herencia, que mi cabello rebelde era el de ella, que mi sensibilidad no era debilidad, sino mi mayor fuerza. Han pasado 6 meses desde ese día. No he vuelto a hablar con Regina. Rodolfo me llama a veces, a escondidas, para saber cómo estoy. Dice que la casa está muy silenciosa, que Regina pasa los días en el jardín, podando y podando hasta que no queda nada de las plantas. Mi vida ha cambiado. Sigo siendo arquitecta, pero ahora diseño casas diferentes. Casas con luz, con espacios abiertos, casas imperfectas y humanas. He empezado a pintar. Y cada domingo, en lugar de ir a una mansión fría a comer asado con cubiertos de plata, voy al apartamento de Estela.
Cocinamos pasta, escuchamos música vieja y por primera vez en mi vida siento que no tengo que fingir. El ADN no miente, dicen, pero el ADN es solo un código. La verdadera familia no es solo sangre, es verdad, es lealtad y es amor incondicional. Perdí una madre rica y perfecta, pero gané una madre real, rota y hermosa. Y en ese intercambio finalmente me encontré a mí misma. La verdad duele, sí, arde como el fuego, pero de las cenizas, si tienes suerte y valor, puedes renacer como un fénix. Yo lo hice y nunca he sido más feliz. A veces me pregunto qué hubiera pasado si nunca hubiera hecho ese test de ADN. Seguiría viviendo en esa jaula de oro, sintiéndome una extraña en mi propia piel. La mentira es cómoda, chicas. La mentira es un sillón de terciopelo suave. Pero la verdad es el viento en la cara, es la lluvia fría, es la vida real. Sé que muchas de vosotras podéis sentir que hay secretos en vuestras familias, intuiciones, miradas, silencios que dicen más que 1000 palabras. Mi consejo es, no tengáis miedo de buscar la verdad. Aunque duela, aunque destruya lo que conocéis, es el único camino para ser dueñas de vuestra propia historia. No dejéis que nadie escriba vuestro guión. No dejéis que nadie os diga quiénes sois. Gracias por escuchar mi historia. Ha sido difícil compartirla, pero si esto ayuda a una sola persona a sentirse menos sola, habrá valido la pena cada lágrima derramada al escribirla. Atención, si esta historia te ha tocado el corazón, si alguna vez te has sentido la oveja negra o has sospechado que te ocultan algo, por favor, suscríbete al canal ahora mismo. Dale me gusta a este vídeo para que YouTube se lo muestre a más mujeres valientes como tú. Y lo más importante, escribe en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Habrías perdonado a Regina? ¿Crees que la sangre es más importante que la crianza? Os leeré a todas y trataré de responder. Vuestras opiniones son mi terapia. Os quiero mucho, guerreras. Nos vemos en la próxima historia.